Ok, muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a la clase. Deme un segundito. Perdón. Muy bien. Entonces, bienvenidos a la clase. Entonces, el día de hoy vamos a alejarnos un poquito del tema que estábamos hablando de redes satelitales. Y quisiera ya entrar a un tema un poquito más práctico, a lo que ya les he mencionado desde antes, que quisiera poder lograr ver para que ustedes ya puedan empezar a trabajar en su proyecto. Ya el día de mañana les voy a mostrar el documento de su proyecto y van a tener hasta el próximo miércoles para presentarlo. Entonces van a tener una semana completa para empezar a trabajar. Y dentro de ese proyecto van a ver de que tienen que trabajar con lo que es, bueno, documentación, diagramas y otras cosas. Y yo sé que un poquito no, a veces nos falla el tema de documentación, de aprender cómo se realiza la documentación en una red. Lamentablemente no hay un estándar como tal de documentación. Así hay buenas prácticas que podemos seguir, pero no así una norma que esté establecida que nos diga cómo se crean los diagramas o una plantilla que ya venga, que nos garantice que todos van a utilizar la misma estructura. De igual manera, no, no todos utilizan los mismos tipos de diagramas, ni tampoco es regulatorio utilizar la misma tipo de información dentro de los diagramas. Entonces, lo que algunos consideran diagramas lógicos, otros lo dividen en una mayor cantidad de información. Lo que algunos concentran en un solo diagrama, otros dividen en múltiples diagramas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es tratar bueno, de aprender un poco de qué manera podemos tratar de documentar nuestra red. Y la mejor forma en que podemos pensar en cómo se maneja la documentación es tratar de estructurarla de tal forma que alguien que no sabe nada de la red va a poder tomar este documento y poder encontrar toda la información necesaria para poder hacer una reparación o un mantenimiento de la red. En sí se trata y por ejemplo, de momento ahorita me acabo de, de caer en cuenta y ahí te dar cuenta que voy a ir agregando más y más información. Ahí se van a dar cuenta que de tanto en tanto voy a ir agregando más entradas porque es lo que me voy a ir acordando que igual es importante. Por ejemplo, como ahorita acabo de pensar de que es importante tener documentado las configuraciones de los dispositivos. Entonces, bueno, eh, andamos un poquito más de qué se trata en cada uno de los puntos. Hay documentación que sí o sí es importante que podamos tener en toda red de datos. Eh, Comúnmente lo mencionamos como diagramas lógicos y diagramas físicos. Sin embargo, esa es una forma muy general de verlo. En mi criterio, una buena forma de interpretar esto es en realidad referirse en base a las capas. Y comúnmente yo prefiero manejarlo con las primeras tres capas. Capa física, capa de enlace de datos y capa de red. Ya si nuestra red cuenta con servicios un poquito más complejos y cuenta por ejemplo, múltiples servidores, se puede empezar a manejar otros diagramas. Si, por ejemplo, tenemos una topología de alta disponibilidad de servidores web, pues se hace su diagrama independiente para esa topología. Pero estos diagramas que vamos a mencionar, que los consideramos críticos, son aquellos que nos van a permitir tener un detalle de cómo está estructurada la red. Y se recomienda que dentro de cada uno de estos diagramas se contenga también lo que es los diagramas físicos y los diagramas lógicos. Entonces empecemos primero con el diagrama de capa 1. Ahora el diagrama de capa 1 normalmente va a ser más un diagrama físico principalmente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, ¿qué herramientas utilizamos para crear diagramas? Una de las más comunes que van a encontrar va a ser Visio de Microsoft. Visio es bueno, un programa de paga que
les permite realizar diagramas que entran en un formato que muchos van a poder utilizar de manera sencilla. Es algo costoso en licencia general. Si no quisieran piratearlo, pero quieren tener una licencia, una buena forma, entre comillas, no estoy diciendo que lo hagan de esa manera, pero una buena forma es comprar las licencias que venden a través de eBay, por ejemplo. Muchas son funcionales, que son licencias que se venden en volumen por parte de distribuidores. En muchos casos pueden servir como referencia. Ahora, este programa te permite crear diagramas de diferentes clases y uno de los diagramas que podemos utilizar son los diagramas de red. Aquí adentro ustedes pueden estructurar en base a ya equipos que vienen por parte de Microsoft, o incluso ustedes pueden importar diagramas o dibujos que otros fabricantes pueden proporcionar. Ahora, ¿cómo sería un diagrama de capa 1 o de capa física común? Es tan simple como tomar, digamos, una estructura como esta, un par de routers, un par de switches, y yo podría tener una conexión, empezar a establecer la conexión entre ambos, de todos los equipos. Y empezar a hacer lo más detallado posible, cosa que pueda ayudarme a mí mismo a más adelante entender cómo está la red. Por ejemplo, ¿qué cosas yo quisiera saber? Yo quisiera saber los nombres de los equipos. Entonces, yo a esta documentación le empiezo a agregar los nombres de los routers. Router 1, por ejemplo. ¿Dónde tiene que estar este nombre? ¿Dónde tengo que asegurarme que figure este nombre? Tanto en la configuración del equipo, tiene que ser el nombre configurado en el equipo, como también debería ser el nombre que está en la etiqueta del equipo. O sea, yo debo imprimir una etiqueta y pegarla en el equipo. ¿Qué tipo de etiqueta se coloca? Bueno, de preferencia, se compran unos equipos etiquetadores. Ahorita les puedo mostrar uno. Que se venden cintas para estos equipos. O pueden utilizar, bueno, un poquito muy sencillo, pero pueden utilizar cinta masking, por ejemplo. Sería demasiado baratito, pero funciona. Por ejemplo, como este de acá. Algo sencillo que te genera una etiqueta. Sirven igual etiquetadoras eléctricas para cableado eléctrico. Esta misma puedes utilizar para tu cableado, para tu instalación de equipo. O etiquetadora para telecomunicaciones, igual le dicen. Entonces te imprime etiquetas de diferente grosor, también depende de la cinta que compras. Depende de lo que vos querés utilizar. Y ya lo puedes pegar en tu equipo. Y vos internamente podés generar tu sistema de etiquetas, qué es lo que vas a hacer. Esto ya también te permite, si tu empresa está manejando un sistema de inventarios con etiquetas, igual pueden ponerle la que le corresponde al equipo. Entonces, lo importante es que ustedes puedan garantizar que hay una correlación. Incluso si es que tu empresa maneja un sistema de inventarios y le pone una etiqueta con un número de serie especial, no está de más que vos puedas colocar en este diagrama ese número de serie. O si querés, podés crear una hoja de Excel aparte donde hagas una relación entre cada equipo con su número de serie. Eso podría ser incluso otro documento, por ejemplo. Que ahorita hablamos de en qué me serviría. Pero uno que me permita mantener una estructura de número de series de cada equipo. Ahora yo le pongo un nombre a cada dispositivo para asegurarme de que puedo ubicar físicamente de qué equipo estamos hablando. Luego, yo tengo que determinar qué puertos estoy utilizando en cada lugar. Entonces yo especifico el puerto físico. Por ejemplo, Giga 01. Tengo que ser muy específico respecto al puerto en cada lugar. Por ejemplo, aquí Giga
00, giga 02. Cualquier cosa que me permita a mí determinar de una mejor manera cómo está manejada mi red. Este podría ser, por ejemplo, giga 024 y lo mismo este extremo. Los cables o las conexiones que se entienden de un equipo al otro. Igual yo podría codificarlas por color. Por ejemplo, esto podría ser una conexión de cobre. Yo podría darles un color específico donde yo diga, bueno, este va a ser un cable color rojo. Vamos a aumentarle el grosor para que se vea un poquito más. Y estas otras son conexiones de fibra óptica, por ejemplo. Entonces le vamos a dar un color verde. O un color naranja, por ejemplo. Son conexiones multimodo. Entonces yo puedo venir aquí y a un lado crear una serie de notas que especifiquen de qué se trata cada conexión. Por ejemplo, aquí yo puedo agarrar y decirles a un lado, en el diagrama, si ves un cable color rojo, me pasé del grosor aquí, un poquito más delgado. Es bueno que mantengamos una cierta consistencia. Yo puedo agarrar y decir cable UTP categoría 6, o CAT6, por ejemplo. Mejor si puedo ser bien específico. Si estoy utilizando otra categoría, lo puedo definir dentro de mi documento. Aquí abajo puedo decir cable de fibra óptica multimodo. Esto va a permitir también conocer qué tipo de cableado está utilizando. LC, por ejemplo. Conectores de LC a LC. Este sería, por ejemplo, un diagrama muy básico de capa física. Básico en el sentido de que me está proporcionando información que yo necesito, pero no... hay todavía cosas que me podrían faltar. Por ejemplo, no me está proporcionando detalles sobre dónde están ubicados, por ejemplo. Geográficamente dónde los puedo encontrar. A esto yo podría empezar a añadir otros tipos de información. Si estos están ubicados en diferentes sitios, aquí mismo en el diagrama yo podría hacer algo como una serie de separaciones. Por ejemplo, esto está ubicado en un sitio en específico. Yo puedo agarrar y decir, vamos a alejar esto un poco. Perdón. Este es sitio A, por ejemplo. Entonces yo digo que este router está instalado en el sitio A. Este otro router lo tenemos instalado, en cambio, en el sitio B. Voy a poner otro color. Obviamente, ahorita colores muy feos estoy utilizando, pero es bueno tomarse un tiempito para hacer algo agradable. Obviamente no es un requisito que sea agradable a la vista, sino que sea entendible. Pero procuremos no utilizar colores que choquen mucho o que hagan que no se entienda bien lo que está pasando. Por ejemplo, ahí el color que he escogido aquí para el sitio B, la verdad que choca mucho con el cable de color naranja. La verdad que el color naranja choca con cualquier cosa. Pero ahí puedo yo empezar a determinar un poco más mis ubicaciones geográficas. Entonces ya puedo empezar a decir dónde va a estar ubicado cada dispositivo que tengo en la red. Llega un punto donde va a ser también en base a la creatividad que ustedes puedan manejar para proporcionar más y más información. Obviamente, si su empresa ya tiene una estructura de diagrama, mejor todavía, pueden ustedes empezar a apoyarse en base a lo que la empresa esté diciendo.
Aquí podrían decir sitio, perdón, sitio C y sitio D, por ejemplo. Es otra forma de manejarlo. Otra manera, si es que ustedes cuentan con los planos del lugar, es también poder colocarlo a los equipos usando los planos en la ubicación donde se encuentran los dispositivos. Por ejemplo, vamos a buscar algún lugar. Yo puedo tomar este plano, bueno, este plano bastante simple, y en otro diagrama adicional, todo esto se van complementando. Yo puedo decir, por ejemplo, aquí está este router 1, aquí estaría el router 2, y así voy determinando los equipos. Aunque bueno, en realidad aquí acabo de decir que están en diferentes sitios. Entonces, en realidad podríamos hablar más de un campus, por ejemplo. Entonces, a ver. Entonces, en lugar de usar este, vamos a utilizar uno que sea por sitio. Algo como este, por ejemplo. Vamos a ampliarlo. Y yo empiezo a determinar. Yo digo, bueno, este switch va por aquí, este router va aquí. Y así voy dando un área determinada. Ya empiezo a dar un aproximado de dónde se pueden encontrar los dispositivos. Puedo dar un aproximado de dónde van a ir las conexiones. Pero yo aparte voy a tener un diagrama que me determine bien por dónde van a ir la distribución del cableado. Eso tiene que ser un plano por separado. Ahí tal vez han visto un poquito en lo que es el de fibra óptica, por ejemplo, el tema de planos de exterior. Ahora en la capa 1, ¿con qué más podría apoyarme? Bueno, esto sería a nivel de conexiones físicas. Agregado a eso, siempre se recomienda colocar fotografías de cómo están conectados los equipos. Fotos reales dentro de los gabinetes, dentro de... A ver, déjame que pueda encontrar un poquito unas cosas. A ver si lo tengo aquí a mano. Pero dentro de cómo se encuentra instalado todo el lugar. Esto no solo ayuda para el tema de tener un histórico de cómo estaba la red, sino también para poder marcar en cierta forma qué es lo que realmente va a poder ver el técnico que vaya al lugar o el nuevo ingeniero que vaya a entrar a trabajar con los equipos. El propósito es tratar de facilitar toda la información que podemos proporcionarle. La idea es que cualquiera pueda encontrar esta documentación y entender cómo poder arreglar la red que tenemos. A ver, creo que por acá tengo algunos clientes que justamente son con fotografía. A ver.
A ver. Nada, parece que ya no tengo las fotos. Qué macana. Bueno, pero siempre que se pueda agregar algún tipo de fotografía. Ah, no, ahorita me acabo de acordar de quién sí tengo alguna cosita. Entonces ahí vamos a poder ver. Siempre que podamos agregar algo que nos apoye o que permita entender mejor cómo están instaladas las cosas, mejor. Eso da un respaldo a que entendamos el sitio. Aquí, por ejemplo. Este está bonito. Este es de un cliente. Este, por ejemplo, es el diagrama de capa 1 que tengo para este cliente. Es bien simple. Están las ubicaciones, lo que les acabo de mostrar, por ejemplo, cada switch, cada dispositivo, cada access point, cómo están las conexiones físicas, de qué se trata cada conexión física, qué puertos están utilizando, qué dispositivo estamos hablando. Aquí no sé por qué están las IP, no deberían estar las IP. En el tema de wireless, está figurando cuáles son los SSID que tenemos ahí disponibles por access point. Pero agregado a eso, fotografías, por ejemplo, estas son las fotos que hay de los switches, en particular de uno de los switches que están ahí. ¿Cómo se ven ahí internamente? Este es uno de los switches que tiene conexión de fibra. Esta foto, por ejemplo, me permite a mí el poder decirle a uno de las personas que va a ir a trabajar ahí, hacer algún mantenimiento o ayudarme con soporte remoto, que qué es lo que tiene que hacer. Y fíjense que hasta las etiquetas les hemos puesto para el manejo de, de cada uno de los puertos. Se le ha cambiado, de hecho, las etiquetas para que sea algo un poquito más entendible. Nosotros le podemos decir, este es el puerto de consola, el console port. Ellos saben que tienen que conectarse aquí. Igual saben cuáles son los puertos de conexión de fibra óptica. Igual está detallado en base al color de los diferentes puertos. Y esta es la conexión de unos access points que hay a través de mesh. Por ejemplo, este es el inyector de PoE y la conexión que va hasta arriba. Entonces yo con estas fotografías, por ejemplo, yo puedo decirle a la persona que va, por ejemplo, si yo quiero que él me conecte directamente al access point para alguna cosa, yo le digo, ¿ves los dos puertos que están ahí? Sí, conectate al puerto de abajo. O yo le mando una foto y le hago un círculo de esta parte y le digo, conectate a este puerto. De esa manera tengo una forma más gráfica de mostrarle cómo estamos trabajando. Igual, esto siempre es un buen apoyo. En Google Earth, hacer un marcado de dónde están ubicados los diferentes dispositivos o de qué manera estamos realizando el cableado externo. Eh, es una muy buena manera también de determinar el cableado de fibra óptica o cableado de cobre que se está desplegando a través de entornos externos. Aquí, por ejemplo, perdón. Suponiendo, por ejemplo, de que yo tengo que hacer algún tipo de cableado. Perdón. Y yo quisiera ir marcándolo sobre la red, yo puedo ir haciéndolo colocando, por ejemplo, a través de un camino, un path que se dice en Google Maps, en Google Earth, perdón, aquí arriba, y yo puedo ir colocando punto por punto y haciendo uniones. Obviamente esto sirve cuando yo he hecho el cableado o he sido parte del equipo que hace el tendido, y esto se va haciendo por detalle, y es bueno ir haciéndolo. Esto se puede hacer con diferentes colores, grosores. Por ejemplo, ahorita puedo cambiarlo a un color más oscuro, o más, bueno, rojo, por ejemplo. Hacerlo un poquito más grueso. Y decir, por ejemplo, todo este es el cableado aéreo. Pero justo al llegar a este punto, el cableado cambia. Justo en este punto hicimos un cambio de cableado y se metió en un poste. Podemos hacer una marca, un círculo, por ejemplo. Decir que es un poste. Y a partir de aquí el cableado cambia y se vuelve subterráneo. Entonces le hacemos un cambio al color del cableado en este punto. Y empezamos a hacer una estructuración más adecuada. Entonces podemos empezar a determinar en qué manera está siendo distribuido el cableado de manera externa. Lo mismo si queremos hacer una cobertura, por ejemplo, de acceso inalámbrico externo. El acceso inalámbrico externo o cobertura, por ejemplo, de radiofrecuencia, podemos simularlo a través de diferentes, por ejemplo, ustedes han usado radio mobile, por ejemplo.
han visto que se puede simular. Ahora, los diagramas de red no tienen que mostrarte con exactitud la cobertura determinada para un access point. Tienen que mostrarte, si tenés vos el estudio realizado, si tenés las pruebas realizadas, perfecto. Pero si puedes tener un estimado como parte de tu diagrama, está bien, sirve. Entonces yo podría tener, por ejemplo, un equipo access point en esta área, en esta zona con árboles, y podría decir, bueno, a partir de este access point hay esta cobertura hacia este lado. Y esta va a ser la cobertura determinada para el access point 1. Entonces yo puedo empezar a instalar, a poner cuál va a ser la cobertura estimada para cada uno de mis dispositivos. Más que todo pensando en la manera en que fueron instalados los dispositivos. Esto viene a ser más una documentación de apoyo. Tanto lo que es la instalación de fibra óptica como el del radioenlace tienen que venir ambas con su documentación ya realizada mediante los simuladores. En el caso de radioenlace, perdón, con el simulador, por ejemplo, sobre Radio Mobile o el planificador inalámbrico por parte de lo que es la marca misma de equipo. Y lo que es fibra óptica, bueno, ahí no hay mucho que simular. Ahí ya viene el plano que realiza la empresa que hizo la instalación de fibra óptica, la que hizo el ductaje o el tendido aéreo. Entonces, eso ya son diagramas que ustedes pueden obtener por parte de las personas que han hecho la instalación o ustedes mismos pueden realizar los diagramas, bueno, generarlos en lo que es Radio Mobile o realizarlos para lo que es la instalación de fibra óptica. Comúnmente cuando tenemos los diagramas de lo que es radioenlace, yo les digo directamente a nivel profesional, la forma en que van a poder obtener diagramas reales normalmente va a ser a través de software propietario por parte de las diferentes marcas o por parte de software un poquito más profesional. Por darles una idea, por ejemplo, está el Link Planner. Les muestro esto. Por ejemplo, si usaran el tema de equipos Cambium, podrían utilizar lo que es la solución Link Planner. Link Planner te permite determinar ubicaciones geográficas, te permite conectarte con la base de datos, si estás trabajando en Estados Unidos, con la base de datos de la FCC, para ver qué canales están siendo utilizados en diferentes áreas y darte un estimado de cuál va a ser tu cobertura en base a dónde estás colocando el equipo, en base a las antenas que estás empleando. Otras marcas tienen lo mismo. Ubiquiti, por ejemplo, tiene su propia calculadora también. Ahora, ¿qué tiene de diferencia utilizar estas calculadoras contra utilizar, por ejemplo, el Radio Mobile? Bueno, Radio Mobile te permite ser mucho más específico en cuanto a ciertos parámetros de ganancia, ciertos parámetros físicos que vienen relacionados con las diferentes antenas. Por ejemplo, este sería el de Ubiquiti, que en realidad es gratuito. Radio Mobile tiene su costo. Lo que tiene de diferente es que todos estos vendedores de equipos ya te proporcionan los parámetros preestablecidos para sus dispositivos. Y ya te dicen cuánto de ganancia tiene su antena y te calculan ya automáticamente esos parámetros. O sea, es su radio mobile, pero con sus parámetros ya establecidos para su dispositivo. Lo que sí, para todos los que son soluciones de una marca propietaria, hay que tener en cuenta que ellos siempre van a hacer ver bien a sus marcas. Y ellos en todos sus simuladores siempre te van a establecer de que no, o sea, estos son estimados. No hay una garantía de que va a funcionar de esa manera. Y tienen razón, porque a la hora de hacer una instalación de radioenlaces, no se puede garantizar a no ser que ustedes puedan hacer una inspección en el sitio. Mañana vamos a hablar un poquito más de esto. Pero sí o sí tiene que haber otra. Es lo mismo que con
con el tema de los simuladores de redes Wi-Fi. No hay garantía de que esos simuladores van a darte la cobertura real que vos vas a tener en tu red Wi-Fi. No se puede, a no ser de que vos hagas un análisis previo en el sitio. Lo mismo va a pasar con estos simuladores. Pero vos podés utilizar estos simuladores para generar un aproximado. Y si vos ya tenés las redes establecidas, podés tener un diagrama aproximado de cómo está tu red, podés generarlo con estas herramientas, si es que querés tenerlo también a mano para tu topología. Entonces, todos estos tipos de diagramas que he ido mencionando, ustedes los pueden agregar a su topología de capa 1 o de capa física. Si quieren colocar en Google Maps la ubicación de sus dispositivos, la forma en que están conectados sus equipos, por medios inalámbricos, por ejemplo, lo pueden hacer. Si es que tienen un access point, por ejemplo, como lo estaba mostrando en el otro diagrama, si tienen un access point inalámbrico de Wi-Fi y lo incluyen dentro de su topología, este va a ser en el de capa 1, va a ser el lugar donde es bueno que ustedes puedan hacer algo como lo que hice aquí. Especificar los SSIDs que están siendo utilizados aquí. Y de hecho, también pueden hacer cosas como, por ejemplo, especificar el canal 2.4 GHz, el canal 6, por ejemplo, canal 5 GHz, está en el canal 69, vamos a decir. Ancho de banda 2.4, está en 20 MHz. Ancho de banda 5 GHz está en 80 MHz. O, por ejemplo, yo ¿por qué no lo incluí aquí? Porque todos esos parámetros ahorita están en automático. Porque se lo estamos confiando al controlador de Ruckus para que él pueda hacer el cálculo en base a la interferencia. Pero si yo personalmente he hecho las modificaciones, si yo personalmente he hecho cada una de las configuraciones para los parámetros de ancho de banda, de canal, este es el lugar donde puedo agregarlo. Puedo poner también, por ejemplo, potencia de transmisión en 2.4, 23 dBm. Potencia de transmisión en 5 GHz, perdón, 20 dBm. Puedo ser específico respecto a qué se está haciendo aquí. Otros factores que puedo agregar, puedo empezar a colocar de qué equipo se trata. Puedo colocar, por ejemplo, el modelo del dispositivo. Puedo ser lo más detallado posible, cosa que me ayude, que me apoye respecto a qué tipo de dispositivo vamos a encontrar. Y en base a eso, es que ustedes también pueden apoyarse con los mismos fabricantes. Digamos que yo aquí estoy trabajando con una mezcla de Ruckus o por ejemplo, aquí yo les puedo decir de entrada. Toditos estos access points son Ruckus y estos switches de acá son una marca que se llama Inkscape. Y este bicho de acá es uno que se llama Brocade, por ejemplo, unos switches Brocade. Bueno, existe algo que se llama dentro de Visio, lo que son los Visio Stencils. Aquí les muestro. Entonces los Visio Stencils se tratan de esto, de los dibujitos, la galería que ustedes pueden importar en Visio para tener diferentes tipos de iconos que pueden ir agregando. Hay muchos que son gratis, que son más agradables a la vista o que pueden tener una estructura más bonita, por ejemplo, que pueden generar diagramas que puedan ser más atractivos o que incluyan algo que no forma parte por defecto de lo que es Visio tradicional. Ahora, cada marca puede hacer lo mismo. Por ejemplo, vamos a irnos con los de Ruckus. Hay algunas marcas que te pueden proporcionar sus propios Visio Stencils. Vos podés descargarlo e instalarlo.
Por ejemplo, aquí estos son, Comscape son los que se encargan ahorita de los de Ruckus. Vamos a ver si puedo conseguirlo. Dice, descargate todos los vicios stencil. Bueno, vamos a ver si es verdad. 50 megas. Bueno, parece una buena cantidad. Yo en ese caso, por ejemplo, los que tengo son estos son los R510. Aquí, por ejemplo, está mal que no les haya puesto el modelo, a lo que vale la pena que actualicen el diagrama. Ahí me voy dando cuenta, porque en este caso, si yo quisiera saber bien qué equipo es, si quisiera decirle a alguien de qué modelo se trata, mi diagrama no es suficiente. Voy a tener que ir al equipo o al controlador para averiguarlo. Ya me va a tomar tiempo. Entonces aquí yo me doy cuenta de que es algo que tengo que acomodar. Por ejemplo, aquí son hartos archivos. Que la verdad que es hartísimo. A ver si entre todo esto estará lo de Ruckus. No me parece que fuera. Parece que son otras cosas también. No es solo lo de. Aquí no está lo de Ruckus. Aquí me parece que son de otro tipo de cosas. A ver, aquí están. Este sí me interesa. A ver, este vamos a ver. Y algunos, por si acaso, los mismos fabricantes no los proporcionan, sino que vos los descargas de otros sitios que te los venden. A ver, aquí por ejemplo, este dice, alguien preguntó en el foro de Ruckus, dice dónde puedo encontrar los stencils. Dice, vos puedes encontrarlo bajándote en el siguiente link. Te vas a logos y graphics, Visio Stencil. Vamos a ver si sigue existiendo. Me mandó a otro lado. A ver. Hay que irme a los access points. Son los que yo quiero ver. Vamos a ver documentos. No estoy viendo nada que me ayude. A ver. Product Guide. No. Vamos a buscar de nuevo aquí, a ver. Visio Stencils. Aquí es lo que acabo de ver. Aquí, perdón, aquí había estado. Download all Ruckus Visio Stencils. Mire, había estado a un lado y ni lo había visto. A ver, este era más liviano. La verdad que tampoco es lo que yo quería. Solo me muestra de los switches. Que no está mal porque al menos ya tengo de uno. Tengo del switch de aquí arriba. A 7450. Y aquí está uno, 7450. Lo vamos a abrir. Miren, está aquí. Vamos a abrir mi otro diagramita. Y digamos que yo quiero utilizarlo. 7450 y está el modelo. Vamos a decir este, 24. Y fíjense, aquí tenemos como un dibujo del equipo como tal, algo más exacto del equipo. Eso lo que significa que ustedes ahora pueden tener en su diagrama una descripción más exacta de lo que es el equipo real que ustedes tienen instalado. Pero obviamente no siempre van a poder encontrarlo de todas las marcas que ustedes están utilizando en su red. Lamentablemente no es algo que está disponible para todas las marcas. Yo les digo, por ejemplo, de MikroTik. MikroTik mismo, ellos no lo proporcionan. Pero me acuerdo que hubo alguien que hace tiempo ya los generó los vicios, que él mismo los creó. O ustedes pueden crearlos. Por ejemplo, ¿dónde fue que yo hice los... ¿En qué diagrama fue que yo hice los vicios? O los stencils. A ver, denme un segundo, vamos a buscarlo. A ver. Park. Dame un segundo. No, esta otra cosa. Ahora ya les muestro. Bueno, aquí por ejemplo. No tenía el stencil. Estos son los switches Inkscape. Esto no existen stencils. Entonces, y tampoco existían imágenes PNG, que son las que podría utilizar de manera transparente. Entonces lo que yo hice fue tomar una imagen normal y utilizando
este programa que se llama Paint.net, que es un Photoshop bien liviano, bien y gratis, y obviamente muy limitado. Empecé a quitarle los bordes, empecé a quitarle algunas partes que lo hacía un poquito más complicado. Por ejemplo, si me voy MikroTik, no sé, por ejemplo, no encuentro el stencil de un router MikroTik en particular, por ejemplo, de este de aquí. Vamos a ver, creo que con este no va a ser tan difícil. Y los que han usado Photoshop, por ejemplo, seguramente conocen esta herramienta que de acá la varita mágica le dicen que es para remover capas. Le quitas ahí y quita todo lo que no sea, todo lo que sea de un color en específico, más que todo el color blanco, y deja todo lo demás en vacío. Entonces yo puedo esto de acá guardarlo como una imagen tipo, por ejemplo, MikroTik, PNG, y esto ahora puedo ir a mi vicio e insertarlo como un, perdón, ¿dónde lo dicen? Documentos, MikroTik. Ven, y ahora como era una imagen PNG, como que no tiene ese espacio. Entonces ya lo tengo en mi dispositivo. Obviamente en este caso, por ejemplo, tuve harta suerte porque es un equipo color negro. Entonces crea el borde fácilmente. Si lo trato de hacer lo mismo con este de acá, por ejemplo. Vamos a esperar que cargue bien. Copiar la imagen, vamos a abrir otro. Y voy a tratar de hacer lo mismo. Trato de usar la misma herramienta y me lo borra todo. Porque no encuentra línea entre digamos, lo que yo quiero eliminar y lo que se considera como blanco. Un poquito, debe haber gente que le hace mucho mejor que yo, pero solo como un truco que yo le he aprendido. Perdón. Como línea negra, yo voy y le creo un borde a todo lo que es el borde del equipo. O sea, le voy poniendo un margencito. A todo. Hasta que lo tengo bien como protegido, digamos, el contorno del equipo la parte que yo no quiero que se elimine. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo rápido, así que capaz que salga un poco desigual. Igual en el diagrama, como no va a ser tan grande, no se va a ver el detalle. Lo único que tengo que asegurarme es que no haya estos espacios así. Tengo que tener cuidado. Y mejor si que no dejo que esas líneas se creen así. Ahora sí vuelvo a probar. Y ahora ya puedo crear mi equipito tipo PNG y lo puedo agregar de nuevo a mi topología. ¿Ven? Y ahora tengo mi equipito MikroTik que ya puede formar parte igual de mi diagrama. Ya lo puedo colocar. Eso en caso de que no encuentren los stencils. Obviamente no es lo mismo, o sea, porque algunos pueden decir ya fue mucho más rápido hacer esto que manejar los stencils, pero dense cuenta que los stencils también tienen otra característica muy bonita, que por ejemplo ya le arma un direccionamiento a cada puerto. O sea, significa que yo puedo crear una conexión de cada puerto a algo más, a un dispositivo, por ejemplo. Y conforme yo muevo el equipo, se mueve la conexión, que no es lo mismo que hacerlo a un punto vacío, por ejemplo aquí al router de aquí. Fíjense, no sé. En cambio el router aquí va a tener nada, no tiene ningún punto de referencia, porque es una imagen nomás, no es ni siquiera un objeto. Debe haber alguna forma tal vez de volverlo esto un objeto o algo, yo no le conozco, pero tal vez hay alguna manera. Lo que cosa es que los stencils ya vienen con esa capacidad. Seguramente alguna manera fácil de decir que este punto sea un, una referencia o algo por el estilo. Pero yo no le he buscado lo suficiente. Entonces, en caso de que ustedes quieran hacer este tema de diagramar con algo más específico, algo real de lo que ustedes tienen en su red, lo pueden hacer de esta manera, utilizando los Visio Stencils, que pueden encontrar de manera gratuita, o utilizando estos equipos.
Se los muestro así porque también si hay la situación donde les dicen que paguen por el stencil, yo les diría que no lo vale realmente. Y si ustedes tienen soporte técnico por parte de alguien, de alguna marca específica, pídanle los stencils. Si no los pueden encontrar en línea, abran un ticket con ellos y díganle quiero los stencils de la marca. Muchas veces ellos no los proporcionan directamente y solo lo utilizan de manera interna para crear sus diagramitas para sus reuniones, para su uso interno o para su propuesta. Y va a ser raro que les digan que no. Normalmente se lo van a proporcionar. Entonces vale la pena que puedan hacer la prueba. Y obviamente va a haber los que les van a decir no tenemos porque la verdad que no los tienen. Yo por ejemplo le he pedido a varias marcas que he utilizado que no son muy conocidas o que son de uso muy específico. Por ejemplo, unas radios que yo he utilizado últimamente que Cyclus se llama. Aunque, bueno, de hecho las van a empezar a ver en Bolivia. Yo las empecé a usar el año pasado. Son unas para enlaces punto a punto de corta distancia, muy bonitos, de buena capacidad, de gigabit por segundo de capacidad. Y hace poco vi que Digicorp ya las empezó a traer. Son lo que llamamos, eh, bueno, ellos lo llaman Etherhout. Son conexiones de corta distancia que fíjense, este puede llegar hasta 10 gigabits por segundo. Se trata de conexiones que no pueden superar muchos kilómetros de distancia, que tienen que tener una línea de vista garantizada al 100%, y gracias a eso pueden obtener la velocidad esa alta velocidad. Lamentablemente si hay alguna desviación, si hay algún obstáculo, si hay humo, alguna cosa por el estilo, chao esa velocidad alta. Entonces, tal vez los empiecen a ver más en el mercado. Pero por ejemplo, estos tipos, ni idea, no. Yo les pedí subí sus stencils y ni idea de decirme nada. Ok, esa sería la primera parte que quería mencionarles en esto, lo que es capa 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Muy bien, parece que no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a continuar. Muy bien. Otro aspecto también que debemos tener en cuenta dentro de nuestros diagramas es también el de las conexiones físicas a nivel eléctrico. Si bien nosotros no somos ingenieros eléctricos, es importante que nosotros podamos conocer al menos ciertas eh, características básicas dentro de lo que es tanto el diseño de red en la parte eléctrica, como también lo que es las conexiones. Entonces, comúnmente vamos a tener, ¿qué es lo mínimo, por ejemplo, que vamos a tener en una conexión eléctrica? Debemos saber eh, dentro de un mismo gabinete en qué regleta está conectado cada equipo. Entonces es importante que podamos tener un diagrama o en todo caso una tabla que diga regleta 1, regleta 2, qué puertos tiene, cuántos puertos tiene, que estén etiquetados del 1 al 6, del 1 al 8, del 1 al 10, depende de cuántos puntos vengan. Y en cada uno de esos puntos empezar a especificar, es decir, qué está conectado. Ahora, en esas diferentes tomas que nosotros vamos a tener, por ejemplo, yo puedo agarrar y decir la toma, equipo, y puedo decir carga. Por ejemplo,
en la regleta 1 puede haber 6 tomas. En la toma 1 está conectado el router 1, el router 2, el switch 1, switch 2 y la fuente 1 del servidor 1, por ejemplo. ¿A qué me refiero con carga? Aquí debemos documentar el aproximado de cuánta es la carga que debemos esperar por parte de este equipo. Eso normalmente lo ponemos como el máximo que debe soportar la fuente de alimentación del dispositivo. Por ejemplo, el router 1 puede venir con un aproximado de 100 watts. Por ejemplo, viene con su fuente de 100 watts, eso lo colocamos como su carga. El router 2 igual. El switch 1, algo de 75 watts. Switch 2 lo mismo. Y este servidor ya viene con algo un poco más fuerte. ¿Para qué hacemos esto? Para de paso también tener un punto de referencia, perdón. Ahora que estoy usándolo a través de letras también. Pero lo utilizamos como un punto de referencia para también llevar un control constante respecto a cuál es el consumo total que tenemos en nuestro dispositivo o en nuestra regleta en todo momento. Si recordamos, cada regleta, cada toma va a tener una cantidad, un amperaje máximo disponible. Entonces, si nos acordamos de las clases de electrónica, bueno, el cálculo es bien básico. El voltaje por el amperaje nos va a dar la potencia máxima que puede soportar el circuito. Entonces, si yo compro una regleta de 15 amperios y tengo a mi disposición una regleta una toma de 220 voltios, simplemente multiplico los dos valores y voy a saber cuántos watts puedo soportar. Entonces, si yo digo 220 por 15, perfecto, 3300 watts. Eso es lo que voy a poder soportar. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de 750 más 150 más 100 más 100. Estamos hablando de 1100, si no me equivoco. Entonces estamos bien dentro de la carga. Esta regleta va a poder soportar bien. Pero vamos a estar al tanto, vamos a tener un monitoreo adecuado de en qué punto tal vez podamos romper la capacidad de la regleta y causar algún daño. De igual manera, podemos tener un control en caso de que alguien esté conectando las cosas de manera ineficiente. Esto sale un poco normalmente del diseño que vamos a estructurar nosotros como ingenieros en redes. Esto tiene que venir por parte del eléctrico. Pero, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando tenemos un diseño dentro de un rack, por ejemplo? Déjame que busque un par de componentes. Aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra regleta. Y digamos que son de las regletas verticales. Entonces, las regletas se colocan cuando tengo yo fuente de alimentación redundante. Normalmente lo que hago es esto, coloco estas regletas a cada lado del gabinete. Esto es un rack, por ejemplo, y esto se hace colocándolo, obviamente instalado. Lo estoy colocando aquí a los lados para que se vea. Bueno, en realidad se coloca, vamos a ponerlo bien. Perdón. Ahí, se colocarían ahí. Y lo correcto es que cada uno de estas regletas, cada una tiene que ir conectada a su propio circuito. Es decir, que cada una va a ir conectada a su propia caja de fusibles. Aquí va a haber sus fusibles, sus térmicos y cualquier protección eléctrica. ¿Okay? Cada uno va a tener su propia forma de manejarse. Eso es lo ideal. Y normalmente van a estar separados también físicamente, de preferencia en cuartos diferentes. Ahora, eso obviamente va a requerir más recursos.
Aparte de eso, también tienen que venir alimentados de diferentes lugares. Ideal es que estos vengan alimentados por parte de diferentes proveedores eléctricos. Obviamente esto no siempre se va a poder, pero de ser posible, se debe manejar de esa manera. Si no, lo que hacemos es al menos proporcionar esta división de diferentes circuitos protectores. De esa manera también tenemos una carga por separada. Lo que sí podemos hacer que hagan también nuestro proveedor eléctrico es que él nos proporcione, por ejemplo, entradas trifásicas. Y estos circuitos, cada uno se carga a fases diferentes. De igual manera, cada uno va a estar conectado a UPS diferentes, UPS que puedan soportar a cada uno de estos circuitos y generadores que puedan soportarlos por separado de igual manera. Ahora, esto significa que si yo, por ejemplo, me compro un servidor y yo lo instalo aquí, estos servidores comúnmente vienen con fuentes redundantes. Veamos acá. Por ejemplo, esto es una fuente de un servidor Dell tradicional. A ver, vamos a ver un servidorcito por detrás para que podamos ver sus fuentes. A ver. Nada parece. No tenemos a mano. Aquí, perfecto. Aquí pueden ver, por ejemplo, las dos fuentes. De hecho, este diseño, por ejemplo, ya no se usa tanto. Hasta las fuentes están físicamente apartadas. Estas dos fuentes no tienen que estar conectadas al mismo circuito. Esto debería estar una conectada a un circuito y la otra al otro circuito, para que así tengamos una mejor redundancia. Si falla uno de los dos circuitos, el otro va a poder mantener todavía la conexión. Evitamos que nuestro equipo esté mal alimentado. Y este tipo de documentación nos va a apoyar a poder determinar cuándo es que estamos cometiendo ese tipo de errores. Entonces, cualquier forma en que podamos documentar todo esto nos va a ayudar. Ahora, dentro de este diagrama físico, ahorita vamos a mencionarlo. Hay uno, por ejemplo, que seguramente tal vez ya pensaron, que igual está como uno de los útiles. Yo lo recomiendo bastante, que es el diagrama de rack, que puede ir combinado junto a los diagramas de capa 1. Que se trata de un diagrama donde tengo un componente como este. Fíjense que lo que es vicio me lo permite. Es un diagrama donde yo incluyo a detalle, y para eso me ayudan también mis stencils. Me permite determinar con exactitud dónde en mis gabinetes están instalados cada uno de mis diferentes equipos. Esto me va a apoyar para poder yo determinar con exactitud dónde voy a encontrar cada dispositivo. No es necesario tampoco que hagan ustedes una serie de conexiones, o sea que ustedes diagramen aquí las conexiones que va de un equipo a otro. Pero es bueno documentar físicamente qué equipo está en qué altura del gabinete o qué equipo está sobre qué otro equipo. Esto va a ayudar a que cuando el momento alguien tenga que encontrar un dispositivo en particular, ellos puedan mirar este diagrama y fácilmente determinar dónde lo van a poder ubicar. Es más una herramienta de apoyo, por así decirlo. Entonces, todo diagrama que podamos utilizar de referencia nos va a ayudar. Y esto lo podemos ir cambiando, moviendo según el espacio la cantidad de unidades que tengamos. Igual una fotito del gabinete ayuda. Si ustedes quieren sacar una foto del gabinete con un poco más de detalle, igual es bueno. Algo que igual les ayuda bastante es, por ejemplo, a ver, por ejemplo, dame un segundito. Aquí, por ejemplo, de unos equipos que estábamos manejando. Por ejemplo, aquí yo tengo una serie de equipos y yo quiero, estos son unos laboratorios
que tenemos sencillos en casa. Yo quiero documentar mejor esto. Yo puedo hacer también para apoyarme un poco en esta misma foto, empezar a editarla y decir aquí este cable, hacer un círculo con Paint, por ejemplo, tan simple como Paint, hacer un circulito y decir con una nota, este cable va a tal lugar, porque no se puede ver aquí bien hacia dónde va, hacia dónde va. Yo puedo decir, este cable va a tal puerto, de tal otro equipo. Y ahí empiezo a determinarlo. Si hay algo particular respecto a cada cable, por ejemplo, si un cable es muy sensible, si un cable se mueve muy fácil, si es muy delicado, cualquier cosa particular de la red, podemos empezar a especificarlo también en los diagramas, podemos empezar a especificarlo dentro de la fotografía, dentro de toda la documentación que yo estoy realizando. Porque lamentablemente nada es perfecto. Entonces va a ser común que podamos encontrarnos con este tipo de problemas en nuestras redes. Y es bueno que nosotros podamos encontrarlo. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ok, parece que no hay ninguna duda de momento. Entonces, no los quiero agobiar mucho. Vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos y continuamos con este tema sobre documentación de red. Entonces, volviendo, vamos a hablar sobre los diagramas de las capa 2 y capa 3. Entonces, 10 minutos y continuamos. Muy bien, continuaremos con la clase. Entonces, hablemos sobre el siguiente tipo de diagrama que podemos tener en nuestra red. Otro tipo de diagrama sería el de capa 2, por ejemplo. Aquí la idea sería manejar toda la información del protocolo Ethernet principalmente. Por ejemplo, lo que sería las direcciones MAC, lo que serían la tecnología de VLAN, protocolo, todo lo que sea relacionado a los protocolos involucrados en VLAN también. Ahora, ¿qué vamos a hacer en estos diagramas? Vamos a ver que yo tengo de referencia. Por ejemplo, ¿qué he especificado yo aquí? Yo especifiqué los nombres de los puertos y identifiqué los puertos que son de tipo troncal y de tipo, en este caso por ejemplo en este diagrama solo tengo de tipo troncal, no tengo ninguno de tipo de acceso. Dame un segundo, vamos a sacar uno que sea de un poquito más variado. A ver, este no. Aquí por ejemplo, en este diagrama lo he asignado de esta manera, le di el color que donde yo digo, he identificado de 3 formas. El color púrpura yo digo que se denomina puerto troncal, el color rojo lo denomino puerto de acceso y ese color azul, esa identificación lo he hecho, digo, VLAN pass-through, que significa que deja pasar las VLANs. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Aquí por ejemplo los puertos troncales y los puertos de acceso. Entonces, donde son un puerto de acceso, o bueno, en cualquier tipo de puerto, yo le he puesto una línea, una casilla donde yo digo
es un puerto de acceso y a qué VLAN pertenece. Y donde son los puertos troncales, yo le digo qué VLANs están permitidas y también digo que dentro de esas VLANs permitidas, cuál es la VLAN nativa. Toda la información que yo vea pertinente. Agregado a eso, también yo puedo empezar a colocar, por ejemplo, información eh, sobre la capa 2. A ver, aquí puedo mostrarle de otro tipo de dispositivo. Comparto una red de 5 GHz. Aquí he determinado en base a las VLANs y también he determinado en base a la dirección MAC del dispositivo. Entonces especifico todo lo que yo considere que me pueda ayudar dentro de esta capa. Si hay alguna información particular, alguna configuración especial dentro de estos equipos, dentro de lo que es la capa de capa 2, ahí aprovecho yo para especificarlo. Si el puerto, por ejemplo, tiene configuración de lo que es puerto seguro, por ejemplo, limitando la cantidad de MACs que están permitidas. Si el puerto tiene algún parámetro de decir que solo ciertas MACs cierta MAC específica se permite, igual aquí es el momento para poder determinarlo. O si hay alguna condición especial, por ejemplo, estos que yo coloqué, un enlace inalámbrico que hay entre esos equipos Cyclu, que les mostraba Ciclu, esos radioenlaces. Esos equipos, por ejemplo, no permitían poner las VLANs, o sea, no te permitían especificar qué VLANs estaban permitidas sobre el enlace. De hecho, permitían todas, o sea, te permitían decir que todas pueden pasar o ninguna. Eso es lo que se denomina pass-through, o sea, dejar pasar todo. No es que ciertas VLANs se permiten o no sobre el enlace, sencillamente que no se preocupa el equipo de filtrar o no filtrar VLANs, simplemente las deja pasar. Entonces, si yo puedo poner una nota ahí que me permita determinar qué tipo de tecnología se está utilizando, mejor. Aquí, por ejemplo, les puse lo que es Q in Q, porque en esta parte, estos equipos OLT, estos equipos de fibra óptica, se están encargando de hacer dentro de una red de fibra, dentro de un anillo, se están encargando de hacer lo que es VLAN sobre VLAN. Nosotros no nos estamos encargando de eso, esto lo está haciendo el proveedor de internet sobre esa red. Ahí, por ejemplo, valdría la pena que yo le agregue una nota donde especifique eso para que alguno de mis colegas, el rato que necesite hacer eh, troubleshooting, pueda agarrar y decir, bueno, creo que esa parte es la que está fallando. Nos comunicaremos con el proveedor de servicio. Si yo aquí puedo poner, por ejemplo, esto está a cargo de empresa X, sería bueno que yo tenga como empresa o como equipo, mi documento también que tenga una lista de todos los contactos técnicos a los que podrían llamar mis colegas en caso de emergencia. Entonces, ¿quién es el contacto al que llamamos para tal empresa? ¿Con quién debemos comunicarnos en caso que haya tal problema? Con tal persona. En particular, especialmente porque algo que van a ver es que, por ejemplo, trabajamos con un proveedor de servicio. Muchas veces, muchas empresas tienen un agente específico, tienen alguien que está asignado para clientes empresariales. Entonces, nosotros, desde ese momento, si queremos una atención más rápida, si queremos una atención, bueno, más personalizada, pues debemos contactarnos con ese agente de cuenta, con esa persona. Y vamos a poder contactarlo también si es que hablamos digamos, al número general de soporte, pedimos que nos redireccionen y todo. O sea, vamos a tener formas de poder llegar a comunicarnos con la persona asignada, pero mejor es que podamos tener ya documentado el contacto. Y lo que pasa mucho es que a veces es una sola persona la que sabe cómo contactarse con ese contacto, el jefe o la persona que trabajó con ese alguien. Entonces, a veces no es que no quieren compartir la información, sencillamente se olvidan. Entonces, hasta que encontramos esa información, pues va a pasar mucho tiempo y se pierde recursos, se pierde tiempo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener todo eso de alguna forma documentado.
Apoyando a eso, también podemos tener lo que es la documentación de capa 3. En la documentación de capa 3 puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, direcciones IP. ¿Qué dirección IP de administración va a tener cada dispositivo? Algunos no van a ser tan simples. Por ejemplo, si hablamos de equipos de enrutamiento. Perdón. Los equipos de enrutamiento normalmente van a tener más de una dirección IP, pero dependiendo de cómo esté estructurado todo, yo podría empezar a especificarlo un poco mejor. Por ejemplo, aquí yo qué hice. Digo, ¿qué direcciones IP están? Por interfaz, ¿qué dirección IP utilizan? ¿En el enrutamiento está activado en este dispositivo? Sí. ¿Qué servicios lo administran? Solo SSH. ¿Se está manejando Bridge? Sí, a través de túneles VPLS y VLANs. Entonces puedo ser un poquito más específico respecto a qué está pasando dentro de mi red. Ahora aquí, en particular, este es un caso un poquito más particular de este equipo. No estoy especificando a detalle cada subred que hay, porque este es un diagrama dentro de una secuencia de múltiples diagramas que tenemos. Ahorita les muestro uno que sí incluye en general todo lo que tenemos dentro de una red IP completa. A ver, un segundo. Creo que se puede volver un poquito pesado, todo depende de cómo lo estés manejando. Bueno, aquí no le encuentro el vicio, pero por ejemplo aquí sería una topología. Perdón, esta está como topología de interfaces. No está la de IP. A ver. Diagramas. No. Aquí está. Capa 3. Este es un poquito más grande. A ver si aquí sí tenemos algo. No, no lo tengo aquí. Parece que no lo tengo en esta compu. Pero aquí se podría, solo tengo algunas partes, no lo tengo completo. Ya. Aquí se podría empezar a especificar, por ejemplo, qué IP tiene cada extremo de la comunicación. Entonces, depende si se necesita tener ese grado de especificación o no. Normalmente conviene tenerlo este grado, sí, pero podría llegar a ser un poquito pesado. Una forma que tal vez puede ser un poco más cómoda es algo como esto, que es por ejemplo en base a cada router que yo tengo, y esto es una combinación con otro diagrama o bueno, otra documentación que he mencionado también, que es la de protocolos de enrutamiento. Lo que hago es especificar cada router, qué subredes maneja, qué IP tiene dentro de la subred, a qué interfaz está asignada, con quién está conectado, qué protocolo de enrutamiento está activado. En este caso, en esta red solo tenemos OSPF, por eso solo le he puesto, ¿está activado OSPF o no? En qué área está trabajando, si tengo algún comentario y cuál es el costo de OSPF dentro de esa interfaz. Entonces tenemos aquí un montón de equipos que están manejándose y puedo saber si una interfaz es parte o no de esa topología. Otro diagrama que es, bueno, no diagrama, perdón, otro documento que es importante tener en cuenta dentro de toda documentación de red es igual la asignación de IPs. Puede ser algo como lo que les acabo de mostrar por equipo. Si es un equipo router o son varios routers que ustedes tienen, no está mal tener algo así. Cada interfaz del router con las IPs que están manejando, tanto los interfaces lógicos como los físicos. ¿Cuál es el IP y para qué está utilizando ese IP? ¿En qué interfaz y qué se hace en cada una de esas conexiones IP? Pero también si está manejándolo a nivel LAN, lo que pueden hacer, por ejemplo, dentro de redes LAN, donde tienen algunas IP estáticas, pueden hacerlo igual, tener un Excel. No, hay herramientas que son más atractivas que un Excel, que, que te permiten manejar un control de qué IP está asignado a qué dispositivo. Eso es para que
a la hora de que tengas que asignar una nueva IP a un nuevo equipo, sepas cuáles están disponibles y cuáles ya estás utilizando para otros equipos. Un control bien básico sobre qué IPs tenés en cada red LAN. Pero va a variar dependiendo de la necesidad de cada red. Y hay soluciones, hay software que ustedes pueden utilizar para esto. Ahorita se me ha ido el nombre, pero ahorita les puedo decir. SolarWinds, este es P-Table, no, perdón, Management. Vamos a ver si sigue siendo de paga o si es gratis. Ellos tienen un programita que justamente IP Address Manager. Ok, entonces te permite llevar un traqueo de los diferentes servicios IP. Si es que por ejemplo les gusta la idea de este software, lo que se hace normalmente es buscar un programa de paga y luego empezás a googlear alternativas, el mismo nombre de este producto, y empezás a googlear alternativas gratuitas. Por ejemplo, este está bonito porque tenemos traquea de cada subred, cuántas has utilizado, cómo se encuentra el estado de cada subred. Cosas que son, o sea, bonito tenerlo, tal vez no tan necesario para cualquier red. Y obviamente tiene, o sea, relativamente costoso. Entonces, si eh, vos podés encontrar una solución gratis que haga lo mismo, o puedes hacerlo a través de una hoja de datos, pues perfecto. Miren, ahí por ejemplo pueden usar un demo interactivo. Miren, inicia a los $1,165 anuales normalmente. Tengo que poner mi correo, no quiero ponerlo. Entonces, pero sería una alternativa. Bueno, el de rack ya lo hemos mencionado, es algo que ustedes pueden lograr dentro de Visio, que se recomienda, vale la pena tenerlo. No es un diagrama crítico, pero es algo que vale la pena que puedan desarrollar dentro de su documentación de red. El de Wi-Fi, este igual es un diagrama de apoyo, que de qué manera se recomienda manejarlo. Primeramente, es bueno que ustedes puedan apoyarse con un diagrama físico de la ubicación geográfica de cada uno de sus access points. Esa ubicación geográfica de los access points les va a permitir saber cómo deben ustedes resolver cualquier problema que lleguen a tener con los dispositivos. Ahora, otra cosa que pueden hacer es conseguir un plano de lo que es su lugar, de lo que es el sitio donde han instalado los equipos, y hacer una distribución aproximada de lo que es la cobertura. A ver, dame un segundo. Puede ser algo bien primitivo, de lo que aproximadamente se espera o de la experiencia que ustedes han tenido. Obviamente no tan primitivo como esto, pero puede ser algo donde ustedes puedan ver y decir, bueno, en base a lo que nosotros hemos proyectado y la experiencia que hemos visto, normalmente cuando vos estás en tal ambiente, la cobertura que vas a recibir va a ser de este access point. Ahora, estos diagramas también se pueden autogenerar por parte de los controladores de red o de los controladores de equipos inalámbricos. Hay algunos que se pueden utilizar de manera gratuita y otros no tan gratis. Por ejemplo, les doy el caso de Ruckus. Ahorita les voy a mostrar. En el caso de Ruckus, ellos tienen dentro de su primer panel que presentan, una forma de poder manejar una ubicación geográfica un poquito más real de sus access points, y solito genera como una especie de cobertura. Ahorita vamos a ver, carga un ratito. Lamentablemente, para que funcione bien, tenés que vos tener funcionando también lo que es el API de Google Maps. Y desde hace no mucho el API de Google Maps es de paga. Entonces ya no se vuelve tan recomendable. Ya depende de cada uno si está dispuesto para simplemente tener su diagramita funcional, si es que está dispuesto a pagar para nada más de tener algo gráfico. Otros, por ejemplo, como
como Ubiquiti, que a ver, aquí por ejemplo he encontrado un video, vamos a ver, de alguien que nos pueda mostrar un poquito. Ubiquiti tiene su propio controlador. Aquí por ejemplo tenemos el controlador de Ubiquiti. Esto es lo que nos presenta de entrada. El controlador de Ubiquiti sirve, aparte que para lo que es equipos inalámbricos, sirve para diferentes tipos de dispositivos. Genera de manera dinámica un aproximado de la topología. Si hay equipos que no son capaces de manejar protocolos como LLDP, protocolos de reconocimiento de vecino, o equipos que no necesariamente son Ubiquiti, no los va a poder diagramar correctamente, pero te da un aproximado bonito. Y también tienes esta opción donde te permite a vos subir un plano de tu hogar, de tu empresa, y de esa manera vos podés empezar a colocar dónde es que supuestamente tenés a tus equipos. Fíjense, por ejemplo, te permite ir agregando tus diferentes planos. Vamos a ir agregando aquí. Y te permite determinar dónde están tus equipos físicos, los que ya están adoptados por parte del controlador. Esperemos un ratito. Vamos un segundo. Ahí está. Aquí por ejemplo está subiendo su mapita, su propio diagramita. Y una vez que está diagramado, bueno, ya subieron su propio diagrama, ya pueden empezar a crear sus dimensiones. Entonces, por ejemplo, lo que se tiene es un estimado en los planos se tiene un estimado de cuáles las proporciones. Entonces, lo mismo tenemos que tener nosotros a mano para que el mismo controlador pueda hacer un estimado de la cobertura. Entonces, pueden ver ustedes que aquí, fíjense, tiene aquí esta herramienta que te permite colocar la escala. Entonces, vos le puedes decir en pies o en metros cuál es la escala que vos consideras. Vos le puedes decir, por ejemplo, esta área que estoy cubriendo son tal cantidad de pies o son tal cantidad de metros. Y esto en realidad lo van a encontrar en cualquiera de estos simuladores de redes Wi-Fi, esto que te puede generar cobertura. Vos tenés que darle un plano y darle un aproximado de cuál va a ser la cobertura en esa zona del plano. No, el emulador o el simulador solito no puede generar cuáles son las dimensiones. Entonces cuando lo coloques tenés que saber exactamente de qué tamaño es el edificio o las dimensiones aproximadas. Ya una vez que lo tenés eso, vos empezás a agregar los equipos dentro de tu topología. Por ejemplo, puede hacer cosas como agregar dispositivos adoptados de tipo cableado. Entonces ahí podemos colocar nuestro switch, nuestro router. Ojo que esto solo equipos Ubiquiti, nada más, no en ningún grado soporta equipos de otra marca, porque es un controlador Ubiquiti y aparte es gratis, entonces no hay donde nos podamos quejar. De lo que es equipo cableado, pues no hace mucho más que mostrarlo. Fíjense, pero te agrega las etiquetas de los nombres. O sea que si estás manejando puro Ubiquiti, te va a generar algunos diagramas un poco bonitos. Por si acaso, lamentablemente no puedes agarrar y agregar equipo inventado, por así decirlo. O sea, no puedes hacer lo que te agregue equipo falso. O sea, para agregar tu propia topología con equipos no extra. Sí o sí es con equipos que existen. Entonces no lo puedes utilizar como una herramienta para generar diagramas de red con equipos que no, que no son de tipo Ubiquiti. Entonces tiene diferentes tipos de etiquetas que te van a ayudar. Ahora vámonos al que quiero que veamos más, el tipo inalámbrico. Bueno, aquí una muy buena nota que está colocando, lo que les mencionaba. La cobertura presentada es aproximada y va a depender de la configuración del equipo, del país y de las limitaciones del territorio. De ninguna forma es lo que en realidad va a ser la cobertura final del dispositivo. Es una ayuda únicamente, no es una promesa por parte del equipo de cuál va a ser la cobertura real. Y no nos olvidemos que hasta
eh, hasta las pruebas que hemos realizado no van a estar 100% garantizadas en todo momento. Porque en cuanto haya, digamos, se mueva un mueble o se instale algo nuevo en el lugar, eso va a cambiar también la forma en que se está manejando nuestras señales. Entonces, por ejemplo, aquí va a instalar uno de los equipos en el diagrama, lo coloca donde supuestamente está el equipo físicamente instalado. Va a estar instalando los de diferentes equipos y vamos a ver un poquito. Y por ejemplo, ahí ya pueden empezar a agregar las capas. Primero estaría la capa de cobertura. Y ellos solitos van generando la posible cobertura. Fíjense que es una cobertura perfecta, porque este no es un simulador de cobertura por si acaso. Porque los simuladores de cobertura te permiten identificar superficies, te permiten identificar paredes, superficies que te van a atenuar la señal. Este no lo hace en ningún nivel, por eso tiene las señales perfectas. Eso que ven de diferentes colores se refiere a que es diferentes niveles de potencia. El rojo significa que va a tener una señal mejor que el color púrpura o azul. Entonces, de esta manera vamos a tener una mejor cobertura. Ahí tenemos la cobertura 2.5, 2.4, 5 GHz. La de 5 GHz obviamente va a ser una cobertura menor. Y esto lo que te permite más o menos es, bueno, se va a adecuar en base a la potencia que vos tengas configurada en los equipos o la forma en que lo estés manejando. Entonces es un apoyo que puedes tener y eso te va a poder, digamos, esto que está generando acá, vos le puedes sacar una captura y eso lo puedes tener documentado o lo puedes tener guardado de apoyo para tu documentación de red. Es una forma de tener un diagrama de red Wi-Fi. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, parece que no hay duda de momento. Entonces vamos a continuar. Muy bien. Ahora van a darme un segundito. A disculpar, pero me acaba de salir un mensajito que me estoy quedando sin espacio para la grabación y no quiero que se acabe. Quiero asegurarme de que donde estoy grabando es en otro disco. Muy bien. Entonces, otro diagrama que es bueno siempre tener a mano es el diagrama de cableado. Tal vez ha mencionado un poco en el de fibra óptica, en el cableado, el diagramado de cableado externo. Entonces un poquito vamos a hablar más dirigido al de cableado interno. Normalmente una buena forma de apoyarse en este tipo de diagramas yo les recomiendo es hacerlo similar al cableado eléctrico. Entonces aquí entra una recomendación muy importante. Cuando tengan la oportunidad de hacer un curso de AutoCAD, por ejemplo, dirigido a cableado eléctrico, háganlo. No en general, pero más que todo dirigido a cableado eléctrico es una buena forma. Lamentablemente en Bolivia no tenemos buenas normativas o documentación apropiada respecto al cableado de red. De hecho, si ustedes consultan, por ejemplo, con ingenieros civiles, arquitectos, ellos la estructura que tienen para manejo de cableado de red es nula.
ellos no conocen la normativa, en ninguna forma se los guía en ese aspecto y lo máximo que conocen es el manejo de cableado para televisión y para teléfono. Entonces no están muy al tanto, por lo mismo no hay en general mucha preocupación respecto al manejo de cableado de red. Entonces la mejor forma en que van a poder, si es que se van a dedicar al tema de cableado estructurado, lo mejor que pueden hacer es hacer un cursito de AutoCAD, por ejemplo, para que aprendan a documentar los diferentes cableados de red. Pero si quisieran hacer algo un poquito más sencillo, pueden empezar haciendo un cableado sencillo de la estructuración del dónde está dividiéndose los puntos de red. Por ejemplo, lo primero que ustedes tienen que documentar es la distribución del cableado dentro del edificio. Se puede hacer algo bastante simple como una conexión entre edificios. Vamos a mostrarles un ejemplo. Vamos a ver. Dame un segundo, vamos a buscar. Creo que tengo un proyecto a mano que podemos usar de referencia. A ver. ¿Dónde está? Cableado. Una disculpa que hace tiempo me acuerdo de haberlo compartido. No es este. Es... Ok, en lo que lo encuentro, más o menos en lo que encuentro ese ahí, puedo mostrarles otro, que es el diagrama de lo que es la parte de los patch panels, por ejemplo. Esa es otra forma en que se puede llegar a manejar. Aquí estaría. Muy bien. Entonces, es importante todo lo que hemos mencionado. Toda red va a tener un patch panel. Entonces, dentro de los patch panel, esto es algo que van a encontrar también en Visio. Aquí podemos encontrar uno, patch panel. Entonces ustedes aquí, dentro del patch panel, pueden agregar notas. Pueden ir agregando diferentes notas a cada uno de los puertos en base a lo que ustedes consideren apropiado y determinante de qué va en cada uno de los puertos. Ustedes pueden ir agregando texto, especificando el A1 o el término que ustedes consideren apropiado para cada uno de estos dispositivos. Entonces, es bueno que ustedes puedan especificar para cada uno de los puntos de red qué es lo que está pasando o de qué manera está trabajando. Esto también vale la pena colocarlo en una tablita, en un Excel, que diga tal punto del patch panel 1 está conectado eh, a tal puerto de tal switch. Entonces empezamos a tener una estructuración de patch panel a switch. A ver, aquí vamos a verlo.
Ok, ahora sí. Ha sido medio pesadito. Lo voy descargando. Muy bien. Entonces este tipo de documentación lo que nos va a servir es un apoyo general para acordarnos de qué va en cada punto de la red. Aquí, por ejemplo, dentro del diseño, yo puedo especificar los diferentes sitios. Este sería en el cableado de backbone, por ejemplo. Es las diferentes cajas de determinación que yo voy a tener instalada dentro de mi red. Yo puedo ir especificando dónde van a estar ubicadas, de qué forma se van conectando los ductos, cuáles son las distancias que se va a tener este ductaje, eh, la ubicación de los puntos de red que voy a estar manejando, según el tipo de punto de red, si es de datos, si es de voz, y cada uno tiene su nota sobre qué se está realizando, dónde van a estar ubicados físicamente, diferentes ambientes. Algo medio sencillo, por ejemplo, de qué manera va a estar distribuido el cableado a través de las paredes o del techo, por dónde va a ser la salida del cableado. Aquí, por ejemplo, esto está haciendo la indicación de que hay una bajada de cableado. El ductaje, cómo se está realizando, aquí sería a través del manejo de escalerillas. Y bueno, el diagrama del gabinete con su respectiva estructuración de los diferentes componentes dentro del gabinete. De la misma forma yo voy colocando los diferentes puntos de red. Donde va a ir cada punto de red y yo voy especificando. Por ejemplo, los puntos rojos son para las impresoras, los morados son para videoconferencia, los azules son para computadoras y los verdes son para puntos de telefonía. Entonces yo voy haciendo más detallado respecto también, este sería la estructura de las placas de red, por ejemplo, puntos simples o puntos dobles. Aquí va a ser un punto simple, en estos lugares va a ser puntos dobles. La estructuración de las escalerillas, por ejemplo, los tipos de escalerillas que se van a utilizar, perdón, la unión de escalerillas que se estaba manejando. Cada uno de estos eran los puntos de apoyo de escalerilla, puntos curvas de escalerilla que se iban a manejar o terminaciones de la misma o bajadas de cableado. Entonces, en base a lo que yo pueda ir estructurando, de qué manera se está distribuyendo los cables, o de qué manera va bajando el cable a cada punto de red. En este caso sería el manejo de cable canal, por ejemplo. Sí, distribución de cable canal. Entonces puedo yo ir teniendo una mejor estructuración, igual el manejo de los materiales exactos que se ha manejado en cada uno de estos puntos. Y ahí va repitiéndose lo mismo. Entonces son tipos de diagramas que yo puedo ir generando para mi cableado estructurado. Perdón. Entonces, bueno, algunas cosas adicionales que podríamos tener en nuestra documentación ya para concluir un poco. Protocolos de enrutamiento, como les había mostrado antes. Si yo puedo tener algo que documente, que detalle, por ejemplo, cada router en sus interfaces, qué protocolo de enrutamiento dinámico está utilizando. Por ejemplo, en este caso, en todos estoy utilizando OSPF, entonces especifico OSPF, qué área estoy utilizando en particular, qué estoy haciendo en cada área, cuál es el costo que estoy empleando. Puedo manejarlo de esa manera. O si me siento más cómodo con un diagrama donde yo estoy marcando cada protocolo, lo puedo hacer de igual manera. Depende qué es lo que quiero hacer. Bóveda de passwords. Bueno, esto ya depende de lo que quiera hacer la empresa. Bueno, no es tan seguro, pero una forma en que manejan algunos es, por ejemplo, un Excel, donde tienen todos los passwords que se comparten en general, que es accesible a través de un medio compartido, protegido por no sé, password personales para cada usuario. No es tan seguro porque, bueno, todo documento de esa manera no es tan recomendable. Pero hay soluciones pagas. Por ejemplo, una solución que a mí me gusta mucho es Keeper. Keeper es una solución tipo web muy bonita que te permite manejar creo que va a tardar un ratito en cargar. La verdad que a veces me ha dado problemas en Firefox. Pero aquí, por ejemplo.
Un segundo. Aquí, por ejemplo, me permite tener una estructuración de las diferentes credenciales que yo manejo. Dentro de cada uno de estos puedo tener, por ejemplo, diferentes dispositivos, las IP del dispositivo, cuál es el password, de qué manera puedo acceder al equipo, links al dispositivo, e incluso tiene extensiones dentro de los diferentes exploradores para que yo directamente pueda jalar las contraseñas de Keeper y así ingresarlas sin necesidad de estar leyéndolas cada vez. Entonces, son herramientas que me pueden apoyar. Igual, si yo quiero compartir estas credenciales con alguien más de mi equipo, esta plataforma me permite, si esa persona también tiene Keeper, enviárselas las credenciales de una manera segura. De esa manera no las estamos enviando sobre correo o WhatsApp o algún medio que no necesariamente vamos a considerar tan seguro. Entonces, son formas en que podemos manejarlo. Igual, si es que su empresa está un poco preocupado de seguridad, por ejemplo, nosotros utilizamos este Trima, que es una plataforma de mensajería con un grado de seguridad un poco más elevado. Es parecido a WhatsApp, pero tiene un nivel de confiabilidad un poquito más alto, por así decirlo. Hay la versión gratuita igual la versión empresarial. En el tema de documentos de soporte, aquí lo que estoy haciendo referencia es algo que se llama la base de datos de conocimiento. Esto es algo que se va generando conforme pasa el tiempo. Yo, por ejemplo, hay un problema en mi red y lo soluciono. Lo ideal es que yo pueda agarrar y documentar esa solución y compartirla en algún lugar. Tenerlo en un lugar donde mi equipo también pueda acceder y verlo. ¿Para qué? Para que si en algún momento alguien más vuelve a caer en el mismo problema, vuelve a tener el mismo problema, pues simplemente accede al documento que yo ya creé, mira y dice, ah, sí, es exactamente la misma condición en la que yo estoy. Voy a seguir los mismos pasos que siguió Diego y lo voy a solucionar. De esa manera simplificamos el trabajo para otras personas. Entonces, todo documento que nosotros podamos generar de apoyo entra dentro de la documentación de red. Todo lo que podamos aportar que ayude a que los demás puedan trabajar de una manera más cómoda o entender mejor el funcionamiento de la red, pues se considera parte de la documentación. Entonces esto es lo que llamamos base de datos de conocimiento. Aquellos que han trabajado o van a trabajar, por ejemplo, en el tema de Helpdesk o de soporte técnico de nivel 1, van a ver bastante de esto, que llama a alguien con algún problema y bueno, lo que se recomienda es que primero busques dentro de algún programita que tenga la empresa a cierto término, digamos, alguna falla, algún error que esté presentando el cliente. Bueno, va a haber seguramente algún documento por ahí que ya detalle cómo arreglarlo. Y ya te salen los pasos que tenés que seguir para arreglar ese problema en particular. No hay ningún paso a mano y no te sirve ninguno de los pasos generales como un reinicio de la interfaz de red o un reinicio del programa o reinicio de la computadora en general. Bueno, ya se procede a pasarlo a la siguiente capa de soporte, al siguiente nivel de soporte. Pero este tipo de documentación permite que podamos hacer que se simplifique el trabajo de todos. Así no tenemos que necesariamente involucrar a los ingenieros que están a cargo de las cosas más complicadas en cada trabajo más sencillo. Igual sirve de apoyo para nosotros mismos. Yo la verdad que me ha pasado varias veces que arreglo un problema y pasado un tiempo me vuelvo a encontrar con exactamente el mismo problema y me olvido de cómo lo arreglé y tengo que volver a hacer la misma investigación. La verdad que termino encontrando los mismos sitios, las mismas soluciones. Me voy acordando de qué probé, qué no probé, qué cosas me acuerdo yo que no funcionaban, para nada más llegar a la misma conclusión y darme cuenta de que nada de esto, nada de eso hubiera pasado si en su momento yo hubiera documentado con exactitud todo lo que realicé. Entonces, la documentación de soporte es una buena forma de poder contar con algo que me apoye en caso de que yo no pueda recordar exactamente cada paso que seguí o que alguien se encuentre con el mismo problema que yo.
Otra cosa que yo les mencionaba igual era la documentación de la configuración de equipo. Esto es similar a la documentación para aquellos que desarrollan software. Es similar a la idea de documentar los diferentes programas. No es, por ejemplo, generación de diagramas de UML ni nada por el estilo, sino es documentar los diferentes comandos que se han utilizado o que se han ido agregando y el por qué se fueron agregando. Si podemos nosotros poner alguna descripción o algo en algún documento explicando cuándo fue que se agregaron tales comandos y por qué se hicieron, es bueno. Esto debido a que muchas veces se va a dar que alguien, por ejemplo, se contrata un consultor y ese consultor viene, hace unas ciertas modificaciones y se va. Y está bien, funcionan, pero lamentablemente no entendemos a cabalidad qué es lo que hizo. Y pasa un tiempo y descubrimos que alguna funcionalidad dejó de trabajar y no estamos seguros si tiene que ver con lo que hizo esa otra persona, lo que hizo el consultor. Y viene el que está encargado de hacer trabajar eso que dejó de funcionar. Tal vez lo de telefonía, por ejemplo, viene el experto de telefonía. Y él va a querer saber qué exactamente hizo esa persona que modificó el dispositivo. Qué modificaciones fueron exactamente las que se realizaron. Porque cuando nosotros decimos, que hubo algún cambio en el router. Bueno, pero ¿qué exactamente? Y hay expertos en diferentes áreas de redes. No podemos pedirles a todos que entiendan cada tecnología. Entonces va a llegar un punto donde alguien que se dedica al tema de telefonía no puede estar indagando a profundidad en configuraciones de seguridad, por ejemplo. Entonces esa persona va a decir, bueno, es que no sé si esta configuración, por ejemplo, de VPN, siempre estuvo aquí. No sé si esta es la que me está afectando o no. No estoy para adivinar, entonces llámenlo al tipo que configuró los equipos. Y termina saliéndonos que el tipo que configuró los equipos ya no está trabajando o no está disponible o sencillamente no quiere trabajar con nosotros, no nos contesta el teléfono, sabe que metió la pata y no nos quiere reconocer. Entonces tenemos que llamar a alguien más o nosotros tenemos que hacernos cargo. Nos toca investigar, aprender qué es lo que se hizo. Y la forma en que vamos a tener que aprender es mirando y buscando qué hizo esa persona, qué comandos realizó y viendo qué significan esos comandos. No vamos a poder saber qué buscar si es que no estamos al tanto de qué exactamente se hizo, qué comandos se lanzaron. Entonces, hay igual soluciones que te permiten hacer administración de configuración, que te permiten que tu dispositivo esté constantemente siendo monitoreado. Ahorita les menciono uno. Entonces, esas soluciones te permiten generar alertas cuando pasado cierto tiempo hay alguna modificación. Por ejemplo, a ver, este por ejemplo es uno muy común para lo que es Cisco, Rancid. Rancid lo que hace es comparar cada cierto tiempo un respaldo que tiene de la configuración de un router con la configuración actual del dispositivo. Si hay alguna variación, te informa al respecto. Entonces, cosa que si alguien metió mano al equipo, puede saber qué modificaciones exactamente se realizaron. Ya otros sistemas de monitoreo son los que te tienen que decir a cabalidad quiénes fueron los que entraron al equipo y que hicieron los cambios. Pero este tipo de sistemas te permiten saber qué cambios se realizaron, a qué hora, cuáles fueron los comandos. O sea, te permiten tener un detalle de esa comparativa de una configuración y otra. O sea, algo que vale la pena tener también a mano. También, bueno, y finalmente, perdón, algo que yo les había mencionado, la hoja de números de serie. Esto es tanto para que ustedes puedan tener un control de qué equipos tienen en su red, cuál es el hardware que realmente están manejando. Eh, no solo es el número de serie, sino también qué modelo específico tienen. Y aquí ustedes tienen que agregar cualquier módulo
cualquier hardware extra que le están colocando, cualquier licencia que han pagado para ese equipo, porque créanme que llegado el momento cuando le pidan la información, va a ser muy complicado encontrarlo todo. Entonces, cualquier cosa adicional que ustedes hayan conseguido para este equipo, lo agregan en esta lista. No tienen que esperar hasta que haya una emergencia para recién empezar a buscar esa información. Y adicional a esto, es muy bueno porque es muy bueno tenerlo a mano, porque cualquier página de soporte, cualquier cosa de soporte, te van a pedir el número de serie hoy en día. Es para verificar de que tenés un equipo con ellos. De hecho, es una buena forma que tienen muchos fabricantes para darle soporte técnico a la persona que es dueña del equipo. O incluso también poder ayudar a aquellos que son consultores, que están ayudando a alguien que realmente no domina tanto su equipo. Entonces puede haber casos donde ustedes lo van a contratar y alguien compró por ejemplo, un router Juniper. Y esa persona en su momento, alguien más lo ayudó a registrar ese equipo a su nombre, le creó una cuenta de soporte o incluso no le registraron el equipo a su cuenta de soporte del cliente, del dueño del equipo. Esa persona que les vendió el equipo lo registró a su nombre, a su propio nombre, no al nombre de la persona que es verdadera dueña del equipo. Pasa. Entonces, sistemas como Juniper, por ejemplo, permiten que vos puedas abrir tickets solo usando el número de serie. Entonces te permite demostrar de que tenés un equipo porque tenés el número de serie a mano. Te permite contar con algo de soporte incluso por más de que alguien más ya lo haya registrado como propio. Entonces son tipos de ayuda que vas a obtener si es que ya tenés a mano cierta información. Ya en el tema de emergencia, créanme que hay equipos que es complicado sacarles el número de serie, especialmente porque algunos fabricantes tienen la mala maña de colocar estas etiquetas en la base del equipo, no en la parte frontal ni en la parte trasera, sino en la base o en la parte superior. Entonces, cuando ustedes los rackean los equipos, eso ya no se puede ver, tienen que sacarlo el equipo completo del rack para recién poder ver el número de serie o encontrar la caja. Cualquiera de esas dos opciones, muy complicado. Entonces, eh, tener una lista a mano que detalle el número de serie de su dispositivo y todo lo que han adquirido para ese equipo, vale la pena. Lo va a apoyar bien. Muy bien, eso es lo que quería comentarles sobre documentación de red. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, parece que no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a quedar aquí por hoy día y continuamos mañana. Les agradezco por su asistencia y por su atención. Que tengan una buena noche.